En el capítulo 3, Lyra y Tarel abandonan las montañas de Erion para adentrarse en el enigmático bosque de los susurros, acompañados por Ilana, la sanadora del bosque. Este lugar ancestral, cuyos árboles pueden escuchar hasta el más leve pensamiento, está siendo corrompido por unas entidades oscuras llamadas sombras. A pesar de sus dudas y heridas internas, los protagonistas se enfrentan con coraje a estas fuerzas que amenazan destruir la esencia del bosque. Guiados por el prisma y por la determinación de proteger lo que aún tiene esperanza, se libran intensos combates en los que la fuerza de Tarel, la inventiva de Lyra y el canto sanador de Ilana se combinan para purgar temporalmente la raíz contaminada del bosque. Tras una victoria lograda a duras penas, Ilana se une a la misión, advirtiendo que la verdadera amenaza apenas comienza. El prisma señala ahora al desierto de metal como el siguiente destino, donde les esperan desafíos aún más peligrosos, tanto físicos como emocionales. El capítulo explora temas de valentía, unidad y autodescubrimiento en medio de la oscuridad, resaltando cómo la fuerza interior y la cooperación pueden superar incluso los males más antiguos. El bosque, ahora sanado, se convierte en su silencioso aliado. Capítulo 4. El desierto de metal. En el desierto de metal, un lugar desolado lleno de restos de una civilización olvidada, el grupo de aventureros se enfrenta a un paisaje mecánico y extraño. Tarel, Lyra e Ilana exploran, buscando una posible solución a la amenaza de las sombras. Después de horas de búsqueda, encuentran una torre metálica semienterrada, cuya activación les revela la presencia de Aegis, un guardián mecánico que protege el desierto. Aegis les presenta un desafío, un acertijo lógico que deben resolver para avanzar. Tras resolverlo, Aegis se une a ellos, compartiendo un mapa y revelando un complejo subterráneo lleno de tecnología antigua. Durante una incursión para reactivar los sistemas, son atacados por las sombras, pero logran defenderse y restaurar la energía. Con la ayuda de Aegis, continúan su viaje hacia los acantilados de cristal, donde esperan desvelar más secretos sobre las sombras y su origen. Enseñanza, la unidad y el conocimiento compartido son esenciales para superar los desafíos más grandes y desentrañar los misterios ocultos. Desierto y metal. El sol caía como una maldición sobre el desierto de metal, una vasta extensión de acero oxidado y placas corroídas que brillaban con un resplandor enfermizo. La superficie, marcada por líneas de desgaste y cicatrices de antiguos combates, parecía reflejar las sombras del pasado. Los vientos abrasadores soplaban, levantando nubes de polvo metálico que se dispersaban en el aire, como las almas perdidas de una civilización olvidada. No había nada aquí que pudiera consolar el espíritu, solo desolación. La tierra misma parecía estar hecha de huesos rotos, vestigios de un tiempo anterior que ya no importaba. Esto no tiene sentido, dijo Tarel, la voz que oraba por la frustración. Se pasó la mano por la frente, secándose el sudor que se mezclaba con el polvo. El mapa parece que estamos en el lugar correcto, pero no hay nada aquí. Solo vacío. El viento susurraba entre las rendijas de las placas de metal, como si la tierra misma tratara de comunicarse con ellos, pero solo emitía un lamento lejano. Lyra, en su habitual silencio, se agachó para inspeccionar una de las placas metálicas. Sus dedos trazaron las líneas de corrosión que se extendían por la superficie, notando cómo los patrones parecían formar circuitos, como si el desierto entero fuera parte de un mecanismo antiguo y olvidado. Esto a simple vista parece un sucio desierto, dijo ella en voz baja, casi para sí misma. Pero, viéndolo con mayor detenimiento, parece un intrincado mecanismo gigantesco. Algo está aquí, escondido bajo la superficie. Ilana, su rostro sombrío, levantó la vista al cielo, sintiendo la energía del lugar. Cerró los ojos y dejó que la conexión con la naturaleza le hablara. Su aliento se detuvo por un instante, y el suelo pareció latir bajo sus pies, resonando con una presencia extraña. «Hay alguien aquí», murmuró, su voz temblorosa. «Pero no es alguien como nosotros. Su energía es distinta, casi mecánica, como un ser artificial, una conciencia atrapada en su propio cuerpo». La atmósfera era densa, cargada de una electricidad ominosa que hacía vibrar el aire a su alrededor. El sol abrasador parecía intensificarse, como si la misma atmósfera se hubiera vuelto hostil, impidiendo que respiraran con normalidad. Tras horas de búsqueda infructuosa, un resquicio de esperanza apareció ante ellos, una torre metálica semienterrada en la arena. La estructura parecía tan antigua como el desierto mismo, pero, a pesar de su deterioro, emitía un zumbido eléctrico bajo, una señal de que algo aún permanecía con vida en su interior. «Déjenme esto a mí», dijo Lyra, con determinación en su voz. Sacó su herramienta del cinturón y se acercó al panel de control, cubierto de runas tecnológicas que brillaban tenuemente. La puerta sellada que bloqueaba la entrada no parecía un obstáculo insuperable para ella.
Mientras Lyra se concentraba en descifrar los mecanismos de la puerta, Tarell y Lana se mantenían alertas, observando las dunas alrededor, esperando cualquier señal de movimiento. La tensión era palpable, y algo en el aire parecía presagiar un peligro inminente. De repente, el suelo comenzó a temblar, y una sombra gigante emergió de las arenas como un espectro de metal. La figura de un coloso mecánico, con brazos como grúas gigantescas y un torso que chispoteaba con energía, apareció ante ellos, sus ojos dos luces azules intensas que los observaban con frialdad. «Intrusos detectados», tronó la voz metálica, profunda y reverberante. «Identifíquense o serán eliminados». Tarell dio un paso al frente, levantando su lanza con decisión, pero Ilana lo detuvo con un gesto de la mano. Su mirada era seria, y sus labios apenas murmuraron, «espera». Había algo en esa figura que no parecía ser una amenaza inmediata. «No tiene intención de atacarnos, al menos no aún», dijo Ilana, sus ojos escrutando la silueta del coloso. «Tal vez podamos razonar con él». Lyra, con los ojos fijos en el panel, levantó la vista solo un momento. «Necesito más tiempo». «Distráiganlo», ordenó, su voz tensa. Tarell, con una exhalación pesada, avanzó hacia el coloso. «Somos los defensores», dijo, su voz firme pero cautelosa. «Buscamos a alguien que se nos una». «¿Eres tú?». El coloso permaneció inmóvil por un largo momento, como si procesara la información. Los segundos se estiraban y la tensión crecía en el aire. «Defensores». «Reconocido». «Sistema de verificación requerido», dijo finalmente la voz metálica. Con un movimiento brusco, el coloso levantó uno de sus gigantescos brazos, y de su mano proyectó un holograma flotante, mostrándoles 3 círculos interconectados. Cada uno de los círculos brillaba con un color distinto, azul, verde y dorado. Una intrincada red de energía pulsaba entre ellos, como una advertencia. «Resuelvan el enigma», ordenó la voz. «Demuestren su valía». Lyra, con una mirada calculadora, dejó el panel y se acercó al holograma. El misterio se desvelaba ante sus ojos, y sabía que solo uniendo sus conocimientos podrían superar esta prueba. Mientras observaba los círculos flotantes, sus dedos se movían sobre el aire, tocando las líneas invisibles que conectaban los puntos de energía. «Es un acertijo lógico», dijo Lyra, la mente centrada. «Cada círculo representa un flujo de energía. Si conseguimos equilibrarlos, tal vez superemos la prueba». Ilana, con su intuición afilada por la conexión espiritual, comenzó a concentrarse en el flujo de energía que emanaba de los círculos. Podía sentir cómo las corrientes se entrelazaban, como si los círculos mismos estuvieran vivos. El equilibrio que necesitaban encontrar no solo era físico, sino espiritual. Tarell, impaciente, propuso soluciones rápidas y prácticas, moviendo los círculos con rapidez, pero siempre atento a que no se rompiera el delicado balance que Lyra y Lana buscaban. Finalmente, después de un esfuerzo conjunto, el holograma brilló con intensidad, y los 3 círculos se estabilizaron. Un resplandor cegador los envolvió por un segundo, y cuando la luz se desvaneció, el coloso bajó sus brazos, emitiendo un sonido metálico de aprobación. «Igis, el guardián». «Prueba superada», dijo la voz con una calma distante. «Soy Igis, guardián del desierto de metal. Mi propósito era proteger este lugar hasta que llegaran los elegidos. Ahora, mi lealtad es suya». Dentro de la torre, Igis les mostró un mapa detallado del desierto y les explicó que bajo sus pies se encontraba un complejo subterráneo repleto de tecnología antigua, creada para combatir a las sombras. Sin embargo, la mayoría de los sistemas estaban desactivados por la falta de energía. «Podemos reactivarlos», dijo Lyra con entusiasmo. «Con tus conocimientos, Igis, y un poco de tiempo, podremos tener una ventaja significativa contra las sombras». Igis asintió, pero sus ojos se oscurecieron ligeramente. «El proceso traerá la atención no deseada», advirtió. «Las sombras siempre buscan fuentes de energía como esta. Si procedemos, debemos estar preparados para defendernos». Esa noche, el grupo se dedicó a reparar los sistemas. Lyra lideraba el esfuerzo, con Igis cargando componentes pesados y Tarell y Lana vigilando la entrada. El aire estaba impregnado con el sonido de herramientas trabajando sobre metal, pero una sensación de urgencia llenaba cada rincón del lugar. Justo cuando lograron estabilizar el núcleo de energía, un rugido oscuro reverberó por el aire. Las dunas comenzaron a moverse, y de las sombras emergieron las sombras, más numerosas y agresivas que antes. La batalla que siguió fue brutal y desoladora. Igis, con sus brazos mecánicos,
destrozó varias de las criaturas con golpes devastadores, mientras Ilana invocaba barreras de luz que desintegraban a las sombras al contacto. Tarel luchaba con su lanza, cada golpe resonando como un eco de la muerte. Lidra, enfocada y tranquila, mantenía el sistema en funcionamiento, asegurándose de que el núcleo no colapsara bajo la presión del combate. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, las sombras fueron repelidas. El núcleo de energía brilló intensamente, activando una red de torres que emitían pulsos de luz a través del desierto, desintegrando a las criaturas restantes. La calma regresó, pero con una sensación de que algo aún acechaba en la oscuridad. Al amanecer, el grupo se reunió en la cima de la torre, mirando el desierto ahora tranquilo, como si algo de su antiguo esplendor hubiera regresado. Ahora somos 4, dijo Lyra, su voz llena de satisfacción mientras miraba a Aegis. El prisma brilló una vez más, proyectando un nuevo destino, los acantilados de cristal. Parece que nuestro viaje aún está lejos de terminar, dijo Ilana, agotada pero optimista. Aegis ajustó sus sistemas y se colocó al frente, su figura imponente como un faro de esperanza en un mundo sombrío. Donde ustedes vayan, yo los seguiré, dijo con firmeza. El camino está claro. Juntos, venceremos las sombras. El sol comenzaba a ascender, iluminando lentamente los paisajes desolados del desierto de metal. Las sombras de la noche se disipaban, pero el peligro seguía latente en el aire, como una amenaza persistente que acechaba desde las profundidades del mismo desierto. La energía renovada del núcleo brillaba en la distancia, y con ella, una nueva esperanza se había encendido en los corazones del grupo. Vamos, dijo Tarel, con voz firme, ajustando su lanza y mirando hacia el horizonte. Si el mapa es correcto, los acantilados de cristal no están lejos. Allí es donde todo comenzará. Aegis, ahora un miembro integral del equipo, avanzaba con paso seguro, sus sistemas y sensores calibrados para detectar cualquier amenaza inminente. Cada uno de sus movimientos era meticulosamente calculado, un testimonio de la precisión de las máquinas que una vez dominaron estos paisajes. Lyra, observando cómo las estructuras metálicas del desierto parecían reaccionar a la activación del núcleo de energía, frunció el ceño. Sabía que no estaban solos en su búsqueda. Algo, o alguien, estaba vigilando cada paso que daba. Este lugar no es solo un desierto, dijo Lyra, como si hablara más para sí misma que para los demás. Es un vestigio de algo más grande, una red de comunicación olvidada. Si logramos llegar a los acantilados de cristal, tal vez podamos descubrir más. Ilana, con una expresión meditativa, asintió. Sabía que el viaje no solo se trataba de combatir a las sombras, sino de comprender el propósito detrás de ellas. El vínculo con la energía que emanaba del núcleo parecía estar fortaleciéndose, y podía sentir que algo dentro de ella estaba comenzando a despertar. Es como si el desierto mismo tuviera vida, dijo Ilana, con un tono grave. Y nosotros somos solo peones en su juego. Tarel, sin embargo, se mostró impaciente. Lo que sea este juego, no tenemos tiempo para descifrarlo. Las sombras seguirán viniendo, y si no encontramos una solución en los acantilados de cristal, todo estará perdido. Un faro en la oscuridad. El grupo avanzaba a buen ritmo, sorteando las dunas y los restos de lo que alguna vez fue una avanzada militar. A medida que se acercaban a su destino, el ambiente se volvía cada vez más extraño, con formaciones rocosas que parecían haber sido esculpidas por manos invisibles. Las rocas, de un blanco iridiscente, reflejaban la luz de manera inquietante, creando destellos de colores que danzaban sobre el suelo. Aquí es, dijo Aegis, señalando una gigantesca pared de cristal que se alzaba ante ellos. La superficie resplandecía, como si la luz fuera absorbida por la piedra misma. Pero había algo más. Una grieta en la pared, oscura y profunda, se extendía por toda su longitud. Ilana dio un paso adelante, su mano extendida hacia la grieta, como si pudiera sentir su energía. Este es el lugar, dijo ella, con una mezcla de reverencia y temor. El corazón de todo esto. Aquí es donde debemos enfrentarnos a las sombras de una vez por todas. Lyra, alzando su mirada hacia el alto muro de cristal, comenzó a estudiar la grieta con más atención. Sabía que algo había cambiado en la energía que emanaba el núcleo. Ya no era solo un poder de supervivencia, sino una fuerza más compleja, interconectada con algo mucho más grande y antiguo. El cristal tiene memoria, dijo Lyra, pensativa. Cada grieta, cada fractura es una huella del pasado. Este lugar nos está llamando. El grupo se acercó con cautela a la grieta. Aegis, con su robusta figura, usó su brazo para rasgar la piedra, abriendo el camino para que pudieran avanzar. La entrada, aunque estrecha,
Llevaba un pasillo oscuro que descendía hacia las profundidades. La sensación de estar bajo tierra, rodeados por un vasto sistema que los observaba, era palpable. De repente, el sonido de algo moviéndose rápidamente los hizo detenerse. Un zumbido bajo y reverberante llenó el aire. Tarell empuñó su lanza, listo para enfrentar cualquier amenaza que pudiera surgir. Pero fue Lyra quien, con una mano levantada, los detuvo. No es una amenaza, es una señal, dijo ella, observando con detenimiento cómo las paredes de cristal comenzaban a emitir una luz débil. Un patrón, como un código, se iluminaba en las paredes, una secuencia que parecía cobrar vida propia. Ilana, sintiendo una conexión aún más profunda con el entorno, cerró los ojos y extendió sus manos hacia las paredes. De repente, un torrente de energía recorrió su cuerpo, y las paredes respondieron, amplificando la vibración en el aire. Es un mensaje, dijo Ilana con voz entrecortada. De los que vinieron antes que nosotros. Ellos nos están guiando. Lyra, con un brillo en los ojos, se acercó a la pared de cristal, tocando las secuencias de luz con sus dedos. De repente, las paredes comenzaron a moverse, abriéndose ante ellos y revelando un vasto complejo subterráneo. Las formas de tecnología avanzada y arquitectura olvidada se extendían ante ellos. Este es el origen de todo, dijo Lyra con voz grave. Aquí es donde se crearon las sombras. Y aquí es donde debemos destruirlas. Pero antes de que pudieran avanzar más, un eco resonó en el complejo subterráneo. Era una voz, baja y retumbante, que parecía provenir de todas partes. No estáis listos, dijo la voz, llenando el aire con su poder. Las sombras no son lo que pensáis. Y ni siquiera los elegidos pueden detener lo que se desatará. La voz se desvaneció, dejando al grupo en un silencio inquietante. Tarell, sin embargo, no se detuvo. Su mirada fija en el pasillo oscuro que se extendía ante ellos, su resolución era más fuerte que nunca. Sea lo que nos espera aquí, lo enfrentaremos juntos, dijo Tarell, con firmeza en su voz. Porque no podemos permitir que las sombras nos destruyan. No mientras haya esperanza. El grupo continuó su descenso hacia lo desconocido, cada uno con su propio propósito, pero unidos por la misma misión, enfrentarse al origen de las sombras y desentrañar los secretos de los acantilados de cristal. Lo que encontrarían abajo, sin embargo, cambiaría todo lo que conocían sobre este mundo y sobre sí mismos.